En esta demostración nos están diciendo que en la figura tenemos ángulos, donde nos mencionan que el ángulo EFC, que es el ángulo que está aquí, EFC, acuérdense que los ángulos se deben distribuir de manera positiva. La manera positiva es en forma contraria a las manecillas del reloj. Estos son los ángulos positivos. Si ustedes nombran a los ángulos en sentido contrario a las manecillas del reloj, perdón, en sentido de las manecillas del reloj, estos van a ser ángulos negativos. Por lo tanto, el escribir ángulos negativos para nuestro caso sería un error. En el caso de física, donde tenemos torques positivos y torques negativos, no habría problema, pero en este caso sí tenemos problemas porque no vamos a estar utilizando ángulos negativos, solamente vamos a usar ángulos positivos. Vuelvo a repetir, los ángulos positivos siempre van a ser en sentido de las manecillas, sentido contrario a las manecillas del reloj. El sentido contrario a las manecillas del reloj es de aquí hacia acá, nunca es de izquierda a derecha, simplemente es el sentido contrario. Observen como aquí en la parte de arriba pareciera que es de derecha a izquierda, aquí es de abajo hacia arriba, aquí es de izquierda a derecha y luego de arriba hacia abajo acá, de abajo hacia arriba aquí, de derecha a izquierda aquí y de izquierda a derecha aquí. Por eso no puedo mencionar que es una izquierda a derecha, sino simplemente se dice que es el sentido contrario a las manecillas del reloj y así se maneja, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo se nombran los ángulos, sobre todo la manera de escribirlo en la demostración. Bueno, entonces me están diciendo el ángulo FC. Ya dijimos el ángulo FC es este de aquí para acá, sentido contrario a las manecillas del reloj. Comenzamos con la E, luego pasa por la F y luego por la D. Ahora vamos al ángulo CFA, CE, aquí ya me equivoqué. Es el ángulo EFC, EFC es hasta acá. Este ángulo es congruente al ángulo CFA, que C comienza con C, pasa por F y luego termina. Es el ángulo CFA. Y también me dicen que DFC, que es este de arriba, DFC es congruente con este que es el BFA. Comenzó con B, paso por F y llego a este es el ángulo FA. Comenzó por B, llego al vértice F y termino en A. Hay que recordar que este punto que está en medio para todos los ángulos siempre va a ser el vértice. Entonces uno me dice el segmento inicial, forzosamente hay que pasar por el vértice y luego el segmento final, el punto donde termina el segmento final. Y me están diciendo que con esos datos yo demuestre que el ángulo EFD, donde el ángulo EFD comienzo con E, sigo con F y termino con D, sea congruente con el ángulo CFB. Comienzo con C, sigo con B y termino con la B. Bueno, todo esto que se ve diferente a lo que hemos hecho anteriormente con segmentos, va a tener el mismo orden. El mismo orden es que siempre voy a comenzar escribiendo las hipótesis, ya que haya escrito las hipótesis, me voy a hacer la conceptualización de todo lo que está en las hipótesis. Posteriormente voy al postulado de la suma de ángulos, en este caso porque no hay segmentos, y luego me voy a la sustitución. Una vez que haya hecho la sustitución, recordemos que son los datos sustituidos en las fórmulas, entonces me voy a las operaciones y de las operaciones me voy a la propiedad transitiva. Habíamos ya mencionado que la propiedad transitiva, las operaciones las podemos intercambiar indistintamente y que la sustitución tiene una manera especial de hacerla. Bueno, entonces comenzamos. Ya sabemos que hay que escribir aquí una raya horizontal, también por acá una raya vertical y por aquí vamos a escribir todas las proposiciones y por acá las justificaciones o las razones. Y comienzo. Hipótesis es todo lo que me dan de dato. Por lo tanto, la primera hipótesis sería esta
y la segunda hipótesis es esta. A partir del punto seguido, la demuestra se convierte en tesis. Entonces me voy a la primera proposición, que es la hipótesis, y ya me mencionan que el ángulo FC es congruente con el ángulo CFA. Y esto, la única razón que existe es que esto es una hipótesis. Por eso se comienza escribiendo todas las hipótesis. Ya escribí la primera hipótesis, me voy a la segunda hipótesis. En la segunda hipótesis, a mí me están diciendo que el ángulo DFC es congruente con el ángulo BFA. Y la razón que haya escrito esto en el rubro de proposiciones es porque también esto es una hipótesis. Si observan, ya no hay más hipótesis, nada más será 2. Entonces lo que hago es marcarla para saber que ya pasé con el rubro de las hipótesis y ahora me voy al rubro de los conceptos. Con respecto al rubro de los conceptos, sabemos que congruencia quiere decir que tiene la misma forma. La misma forma ya está aquí expresada simbólicamente con estos dos símbolos que me implica que son ángulos. La forma es la misma, los dos son ángulos. Y lo único que me falta escribir es que aparte que tienen la misma forma, también tienen la misma medida. Por lo tanto, la medida del ángulo EFC es igual a la medida del ángulo CFA. Y esto es porque de acuerdo al concepto de congruencia, si tengo ángulos congruentes, los ángulos congruentes los ángulos congruentes miden lo mismo. Ok, como ya conceptualicé la primera hipótesis, entonces puedo marcar la primera hipótesis donde ya está el concepto de congruencia. Tienen la misma forma y lo que falta escribir es la medida, por eso digo los ángulos congruentes miden lo mismo. Ahora me voy a la siguiente hipótesis. Como también es congruencia, pues el concepto se repite. O sea que la medida del ángulo de FC es la misma que la medida del ángulo BFA. Y aquí escribo lo mismo. En la razón que los ángulos congruentes miden lo mismo. En ese momento ya escribí el concepto de las dos hipótesis. Ya acabé con las hipótesis. Y voy a la ya ves que te las hipótesis y ya de las dos hipótesis ya tuve la conceptualización. Por lo tanto, ya acabé con el paso de conceptos de las hipótesis y entonces me voy al postulado de la suma de ángulos. Los postulados los buscamos en las hipótesis y en las tesis, como lo habíamos hecho en las demostraciones de segmentos. Entonces, si yo reviso al ángulo EFC, yo me voy a la figura, el ángulo EFC, empiezo con E, sigo con F y termino con C. Si se dan cuenta, este ángulo está formado de 2. Al estar formado de 2, este tiene un postulado. Entonces, de aquí escribo el primer postulado. Y el primer postulado debe de hacer referencia a que, recuerden que debe ser en forma positiva, en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, en sentido contrario, el primero que toca es el E, luego tiene que pasar por el vértice y el segmento final está denotado por la D, porque la D es el punto que no es vértice. Empiezo con la E que no es vértice, sigo con la F que es vértice y termino con la D que no es vértice. Este es el segmento, perdón, el ángulo. Entonces, aquí escribo que la medida del ángulo es el primero que se llama EFD más la medida del otro ángulo, otra vez en sentido contrario a las manecillas del reloj. En sentido contrario a las manecillas del reloj, voy a empezar con la D, luego paso por el vértice F y termino con la C. Entonces el ángulo de FC. Entonces más la medida del ángulo de FC me da por resultado la medida del ángulo completo
El ángulo completo habíamos dicho que es el EFC. La medida del ángulo EFC. Bueno, eso que hicimos fue escribir un postulado de la suma de ángulos. Recordemos que el postulado se puede escribir si son ángulos adyacentes y comparten un mismo lado que es FD. Por eso pues esto es un postulado, porque son ángulos adyacentes. ¿Cómo se sabe que son adyacentes? Porque comparten un lado que es el FD. Y entonces, bueno, también son del mismo plano, que aquí estamos manejando un solo plano que es el lienzo de la hoja. Entonces no tiene conflicto esa parte de la conceptualización de lo que es postulado. Entonces lo que escribí fue un postulado de la suma de ángulos. Bueno, vamos a ver más postulados. Ahora busco el CFA, el CFA, el C, sigo con F y termino en A. Si ustedes observan, también está formado de dos, que es el CFB, en sentido contrario a las manecillas del reloj. Primero toca C, luego voy a F y luego a B. Y el otro ángulo es el que empieza con B, sigue con F y termina en A. Así que con esos datos se puede escribir el otro postulado que está en la hipótesis. Entonces escribo que la medida del primer ángulo que habíamos dicho que era CFB más la medida del otro ángulo que mencionamos que había sido el BFA, por sentir, debe ser el sentido contra las manecillas del reloj, me da por resultado la medida del ángulo CFA. Y eso también recibe el nombre de postulado de la suma de ángulos. Nos vamos a la siguiente. Si ustedes ven el DFC es un solo ángulo, no está formado de dos, entonces ese no tiene postulado. El BFA es aquí, es un solo ángulo, por lo tanto este no tiene postulados. Voy a EFD, el EFD es este pequeño del principio, por lo tanto este tampoco tiene postulado. Y me voy al CFB es este otro pequeño que no está formado de uno, por lo tanto este tampoco tiene postulado. Generalmente vamos a necesitar dos postulados, o uno o cuatro, dependiendo de lo que vaya a implicar la demostración. Algunas demostraciones más complicadas, pero siguiendo este protocolo, llamémosle, va a ser más rápido llegar a la solución. Bueno, una vez que ya pasamos por los postulados, ya pasé por los postulados, lo que sigue es la sustitución. Para hacer la sustitución, ya habíamos explicado, lo mencionamos nuevamente, que una sustitución siempre se va a hacer de la siguiente manera. Si yo tengo una fórmula donde la fórmula es área es igual a base por la altura del rectángulo y esta fórmula me dan como datos que la altura es 7 y que el área es 25, entonces lo que yo debo de hacer es el proceso de sustitución. El proceso de sustitución es siempre que los datos se sustituyan en la fórmula, pero este dato 7 se va a sustituir en la H. Eso quiere decir que este dato 7 de derecha a izquierda va a reemplazar a la H. Y al hacer la parte de reemplazar, entonces me va a quedar que el área se va a calcular como la base multiplicada por 7. Se dan cuenta, de derecha a izquierda se reemplaza la H en la fórmula y se escribe la fórmula idéntica, solamente cambiando el valor de H. Siempre así son las sustituciones. Me voy a la siguiente sustitución. La otra sustitución es que el área es 25, por lo tanto este 25 se va a sustituir en el área en la fórmula. En esta fórmula no, porque esta fue la que ya hice la primera sustitución, sino en esta. Entonces quitamos la A y el 25 entra en la A, de derecha a izquierda la reemplaza y en la fórmula se escribe solamente el reemplazo. Por lo tanto aquí es un 25 que es la base por el 7. Obviamente luego siguen otras cosas, a mí lo único que
importa aquí es que haya bien el concepto de sustitución, siempre es el dato en la fórmula. Como sé que es un dato siempre va a estar caracterizado porque tiene solamente una igualdad. Y la fórmula, aparte de la igualdad, va a tener una operación. Si ustedes se dan cuenta que hay una multiplicación, esa es la diferencia entre fórmulas y datos. El dato siempre se sustituye en la fórmula y el dato siempre se va a tomar de derecha a izquierda para reemplazar en la fórmula. Con esto nos vamos para acá y lo primero que yo debo de determinar entonces es quiénes son los datos. Habíamos dicho que los datos son todos los que tengan una igualdad. Si ven aquí hay 1, 2, 3, los 4 tienen una igualdad. La diferencia es que estas dos tienen operaciones y como tienen operaciones, y aquí hay una operación suma y aquí hay otra operación suma, yo puedo decir que es una fórmula y este que tiene también la operación fórmula, que tiene la operación suma, es una fórmula. Por lo tanto, estos que nada más tienen igualdad, este lo voy a considerar como un dato que va a ser la proposición 3 y otro dato que va a ser la proposición 4. Con eso yo ya sé entonces de dónde voy a realizar la sustitución. Entonces, realizando la primera sustitución, el primer dato que tengo es el de la 3. Eso implica que que es una medida del ángulo, se va a sustituir en esta otra. Por lo tanto, esta es la que se va a reemplazar en la fórmula. ¿Qué es lo que hago? Buscar en la primera fórmula el ángulo FC. Si se dan cuenta, aquí no está, aquí no está, aquí está. Por lo tanto, lo voy a reemplazar por el CFA, que fue lo que hicimos. El dato de derecha a izquierda y se reemplaza en la fórmula para escribirlo. Ese reemplazo es lo que se llama propiamente sustitución. Por lo tanto, como voy a reemplazar, los dos sumandos van a quedar idénticos y lo único que se va a cambiar va a ser el resultado escribiendo este. Entonces, de aquí puedo escribir en la 7 que la medida, que es idéntico que la medida del ángulo EFD más la medida del ángulo DFC. La fórmula es igual a los sumandos, va a ser EFC, pero la voy a estar reemplazando por el CFA. Entonces, esta es la medida del ángulo CFA. En este procedimiento, lo que hice fue una sustitución del dato, que el dato está en la proposición 3. El dato de la proposición 3 lo sustituí en la fórmula que está en la proposición, la fórmula era la proposición 5. Entonces me queda en la proposición 5. Y eso implica entonces que yo ya utilicé otras dos proposiciones. Y esas dos proposiciones que utilicé fue la proposición 3, que fue el dato. La marco para no volverlo a sustituir, para no volverlo a utilizar, perdón. Y la proposición 5. Esas dos ya las utilicé. La idea de estarlas marcando es que solamente entienda que me queda un dato que es el 4 y me queda una fórmula que es la 6. Sin embargo, con el concepto que les di hace un momento, esta proposición, debido a que tiene esta operación, se puede catalogar como una fórmula. Y debido a eso, este dato se puede sustituir, el dato que está en 4 se puede sustituir en 5, no porque lo utilicé, sino en la fórmula 6 o en la fórmula 7, dependiendo de lo que haya en el dato. Entonces, me voy a la siguiente sustitución. La siguiente sustitución es ver el otro dato. Si ustedes observan, el otro dato lo tengo en 4 y entonces analizaremos cómo es que se va a hacer ahora la sustitución. Observando que ahora tengo la medida de BFA, se va a sustituir en DFC. Entonces lo que yo debo buscar es DFC en alguna de las fórmulas, porque es la que voy a reemplazar. Si veo aquí, este es CFF, no es, este es BFA, tampoco es, este es CFA, tampoco es, y esta es EFD, tampoco es, pero aquí está DFC, esa es la que voy a reemplazar. Entonces voy a quitar el DFC y lo que va a ocurrir es que la medida de BFA se va a sustituir acá, o sea, la va a reemplazar. Por lo tanto, el otro sumando y el resultado de la suma van a quedar iguales, lo único que se va a reemplazar es este DFC. Haciendo la sustitución, acuérdense que va a ser en la fórmula 7, no fue en la 6. Escribo que la medida del ángulo EFD más esta que se reemplazó y se va a reemplazar por
BFA más la medida del ángulo BFA me va a dar por resultado, sé que sirve el mismo resultado de la 7, la medida del ángulo CFA. Y entonces el proceso que hice fue otra vez la sustitución de un dato en una fórmula. El dato está en la proposición 4, ahora el dato fue en la proposición 4, sustitución de la proposición 4, que es un dato, en la fórmula que es en la proposición 7. Aquí fue donde hicimos el intercambio, donde se escribió, donde se reemplazó, perdón. Por lo tanto, para llevar un orden y no confundirme, ya puedo marcar la 4 y la 7. La 4 la marco, que fue un dato, y la 7 también la marco. Eso implica que las únicas proporciones que me quedan para trabajar es la 6 y la 8. Bajo el concepto de sustitución, me doy cuenta que aquí hay otra suma, por lo tanto, esto se puede catalogar como una fórmula, y haciendo el análisis, los únicos dos datos ya los sustituí, porque las otras son fórmulas, y la única fórmula que falta por utilizar es la 6 y la 8. Por lo tanto, yo no puedo hacer propiamente una sustitución, sino me debo de ir al siguiente paso. Como ya acabé la sustitución, marco ya hice la hipótesis y escribí las hipótesis que son 1 y 2, ya conceptualicé que fue 3 y 4, ya hice los postulados que fue 5 y 6, y ya hice la sustitución que fue 7 y 8. Entonces marco y ya hice las sustituciones. Y entonces el paso que hace falta, el paso que sigue son las operaciones y la propiedad transitiva. Cualquiera de las dos, indistintamente, puede ser primero una o después la otra. Revisando en la 6, veo que aquí es FE, aquí es BFA, no son términos semejantes, por lo tanto no se puede realizar la operación suma. Me voy a la 8 que no se ha utilizado, EFD y BFA tampoco son términos semejantes, por lo tanto la suma no se puede hacer. Y eso me implica que lo que sí puedo hacer es la propiedad transitiva. Recordemos que la propiedad transitiva hace énfasis en que si yo tengo uno que es igual, un primero que es igual a un segundo, y ese segundo es igual a un tercero, yo puedo concluir que el primero y el tercero son iguales. Transitan a través de B, A es igual a B, y como B es igual a C, puedo decir que los extremos son iguales. Eso se llama propiedad transitiva porque estoy transitando a través de un elemento, que en este caso es B. Haciendo algo similar entre la 6 y la 8, si ustedes observan el CFB, no lo tengo en el 8. El BFA sí lo tengo en el 8, pero no puedo hacer la propiedad transitiva porque esto no es un igual solo, esto es un sumando. Sin embargo, me voy al miembro derecho, aquí observo un CFA y observo el miembro derecho en el 8, que también es un CFA. Entonces, este y este me permiten hacer la propiedad transitiva porque es el elemento que es el idéntico. Al ser el elemento idéntico, yo puedo decir que la suma del miembro izquierdo y la suma del miembro izquierdo de la proposición 8 y de la proposición 6 son idénticos debido a que los resultados, o sea, la suma es la misma. Escribiendo la propiedad transitiva, entonces me va a quedar que la 9 va a ser el miembro izquierdo de la proposición 6, que es la medida del ángulo CFB, CFB más la medida del ángulo BFA, y como resultado, a través de la propiedad transitiva, voy a tener el sumados de la proposición 7, que es la medida del ángulo EFD más la medida del ángulo BFA, que fue el miembro izquierdo de la proposición 8. Entonces lo que yo hice aquí fue la propiedad transitiva entre las proposiciones 6
y la 8, entre las proposiciones 6 y la proposición 8. Por lo tanto, ya lo que utilicé fue la 6 y la 8, las marco. Acuérdense que estoy marcando lo que utilicé: hipótesis, datos, fórmulas sustituidas, y entonces la que me faltaba por utilizar es la 6 y es la 8, que eran fórmulas donde hice la propiedad transitiva, y si ustedes observan, lo único que me queda es la 9. Por lo tanto, al haber ya hecho la propiedad transitiva, lo único que me hace falta es hacer operaciones. Vamos a ver si aquí hay operaciones. Este sumando con este sumando son términos semejantes, no se pueden sumar. Este sumando con este sumando son términos semejantes, no se pueden sumar. Pero operaciones también implica operaciones inversas. Eso quiere decir que aquí hay una suma, que es una resta, y podría restar en el miembro derecho. Por lo tanto, si observo este término con alguno de los dos, no hay ningún término semejante. Pero si observo este término, que es el BFA, aquí sí hay un término semejante con este. Por lo tanto, lo que yo puedo hacer es hacer la operación inversa con esta, y si se dan cuenta, como es el mismo, al hacer la resta, que porque la operación inversa es hacer la resta, aquí va a quedar un 0. Eso, que en álgebra se llama operación inversa, aquí recibe otro nombre. Primero vamos a hacer la escritura del resultado. Entonces, en la proposición 10 yo puedo escribir que la medida del ángulo CFB es la misma que la medida del ángulo EFD, y lo que hice fue la operación inversa, pero en geometría euclidiana recibe el nombre de sumar el simétrico. Recuerden que el simétrico es el mismo número, pero con signo contrario. Esa es una definición de álgebra. Por lo tanto, lo que estoy haciendo es sumar el mismo número, que en este caso es una medida asociada a un ángulo. Sumo el simétrico, que sería como no, con signo menos, y de ahí me queda que en ambos casos me da un 0. Por lo tanto, como ya sumé el simétrico en la proposición 9, marco la 9 solamente para fines didácticos y que vean que ya utilicé todas las proposiciones, y también ya puedo marcar que termine de hacer operaciones. Todo esto de las palomitas solamente es para llevar un orden. No es necesario que lo hagan en la demostración, pero llevan un orden más adecuado. Por lo tanto, como ya utilicé todas, si todas están palomeadas, lo único que me queda es la 10, y eso quiere decir que ya llegué al resultado. Me voy a la tesis, y aquí menciona que el ángulo EFD, que es el que tengo en el miembro izquierdo, y acá está en el miembro derecho, es congruente con el ángulo CFB, que lo tengo acá en el derecho, pero aquí está en la izquierda. El orden en una igualdad puedo intercambiar el miembro izquierdo y el miembro derecho. Por lo tanto, ya llegué a la tesis, con la única diferencia que aquí tengo congruencia y aquí tengo medida. Lo que hago es aplicar el concepto. Recuerden que la congruencia, los ángulos congruentes miden lo mismo, pero aquí no tengo ángulos congruentes, sino tengo dos ángulos que miden lo mismo. Por lo tanto, la conclusión que yo puedo escribir en la 11 es que el ángulo CFB es congruente con el ángulo EFD. Y la razón de haber hecho eso es que son dos ángulos, misma forma, que miden lo mismo. Y por lo tanto, yo puedo escribir que dos ángulos que miden lo mismo son congruentes. Ustedes observan, estoy haciendo la misma conceptualización de acá arriba, solamente que aquí dije que dos ángulos que son congruentes, los ángulos congruentes miden lo mismo, dos ángulos que son congruentes miden lo mismo, y aquí son dos ángulos que miden lo mismo, son congruentes. Como ya acabé, porque ya llegué a la tesis, entonces lo único que hago es marcar la proposición, marcando el resultado, o escribiendo la QQD, que quiere decir que queda demostrado.